Entre el lenguaje y el pensamiento existe un círculo genético tal que uno de los dos términos se apoya necesariamente en el otro, en una formación solidaria y en una perpetua acción recíproca, pero ambos dependen, en definitiva, de la inteligencia en sí, que por su parte es anterior al lenguaje e independiente de él. Jean Piaget. Muy buenos días, respetado equipo de evaluadores. Soy Giselle Velázquez y me encuentro frente a ustedes para presentar la defensa de mi investigación o tesis doctoral presentada como requisito para optar al título de doctora en educación con mención en currículum. Y he querido iniciar esta presentación con un mensaje de Jean Piaget, por ser uno de los grandes pioneros de la teoría del aprendizaje significativo, toda vez que este estudio se enfoca específicamente en el tema de la lectura comprensiva como parte del reforzamiento de habilidades lingüísticas para el aprendizaje de estudiantes, en este caso del nivel superior. Y decía que Jean Piaget es uno de los grandes pioneros del aprendizaje significativo, cuando señala que tanto lenguaje y pensamiento se encuentran vinculados casi genéticamente. Si nos vamos a la parte semántica, al hablar de genética, pues indiscutiblemente hemos de pensar en la relación irrompible que existe entre estos dos términos. Hay una acción recíproca en la que cada uno depende de la inteligencia de los usuarios, pero que es una inteligencia completamente dependiente, desprendida y el producto del contexto en el que se desarrolla cada uno de los usuarios o participantes en una sociedad. Como parte de la estructura de la investigación, pues vamos a ver nosotros, en primer término, una breve introducción al tema. Capítulo primero, que responde a las generalidades de la investigación. Este capítulo primero, pues lo vamos a encontrar reforzado con un segundo capítulo en el que las bases teóricas van a formar parte importante con respecto al contenido por desarrollar. El capítulo tercero recoge el marco metodológico en el que vamos a ver la dinámica utilizada para el desarrollo del estudio. Un capítulo cuarto que prácticamente recoge el análisis de los resultados para pasar luego a un capítulo quinto, la propuesta como tal, que se va a ver enriquecida tanto con las conclusiones de las cuales vamos a extraer recomendaciones y finalmente hemos de presentar la bibliografía referida y utilizada al mismo tiempo para argumentar, sustentar y defender esta presentación. A manera de introducción, debo comenzar hablando del concepto de aprendizaje significativo y qué representa. Pero antes que nada, me interesa enfocar el concepto de aprendizaje significativo en el tema de presentación o en el tema de investigación que hoy me ocupa, la lectura. La lectura en sociedad, los efectos, la importancia, estrategias. Y en ese concepto de aprendizaje significativo,
que en términos generales nos sugiere la idea de un aprendizaje verdadero, nos referiremos nosotros en este trabajo a tres aspectos o elementos fundamentales. En primer lugar, el contexto. En segundo lugar, las estrategias. Y en tercer lugar, el desarrollo de competencias para la metacognición. Ahora bien, se preguntarán ustedes a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de cada uno de estos elementos. En primer lugar, tal como lo mencionaba Piaget en esa cita tan interesante, el ser humano es un ser completamente social. Y como ser social, se encuentra, convive y participa en un contexto social. Un contexto social que se encuentra vulnerable a las diferentes estrategias que le alimentan y que provienen de otros contextos. Es decir, que podemos nosotros iniciar reconociendo que cada ser humano, cada individuo, cada persona, cada estudiante está completamente influenciado por una historia de vida propia que le viene, que le llega y que se va desarrollando a través de su historia mediante el contexto social, el contexto cultural, el contexto económico, político, filosófico, lingüístico que les rodea. Cuando hablamos de las estrategias dentro de lo que es el aprendizaje significativo, y como ya lo mencioné, en este caso específico, en donde la lectura cobra un papel relevante, pues definitivamente estamos aludiendo a todas aquellas actividades que de modo alguno, como facilitadores o apoyos en un proceso de aprendizaje, podemos nosotros como docentes apoyar en el momento de implementarlos en nuestro trabajo para ayudar a esos estudiantes. ¿Para qué? Pasamos al siguiente elemento. Desarrollen por sí mismos esas competencias para la metacognición. Qué interesante el término metacognición. ¿Qué implica la metacognición? Cuando nosotros hablamos de metacognición, pues simplemente debemos reconocer esa habilidad desarrollada por cada individuo para poder trascender ese aprendizaje, ese aprender y ese aprender conocimientos e información, unirlos a las informaciones y conocimientos previos que ya posee para poder crear por sí mismos esas estructuras mentales propias que lo hacen un ser completamente capaz de razonar, de interpretar y de presentar hacia los demás, hacia el mundo, sus propios puntos de vista a través de ese proceso de producción lingüística. Dentro del capítulo primero, en donde nosotros tomamos como referencia las generalidades de la investigación, me interesa muchísimo tocar el tema de la lectura comprensiva. Y esto de la lectura comprensiva es bien interesante porque para muchas personas no existe diferencia entre los conceptos de lectura, lectura comprensiva o comprensión lectora. Y si bien existe una relación única que los une, pues también existe una delgada línea que separa el significado
de estos conceptos. Entonces, en el capítulo primero, generalidades de la investigación, me interesa sobre todo presentar las implicaciones de la lectura comprensiva como actividad y como una actividad en la que el fundamento principal es el de lograr leer aplicando esquemas de reconocimiento de signos y símbolos lingüísticos. Pero para poder que esto se lleve a cabo, pues definitivamente entran en juego algunos procesos dentro de los cuales podemos señalar como los más interesantes o los más importantes en este sentido, procesos de percepción, procesos psicológicos y procesos lingüísticos estrictamente cognitivos. Cuando hablamos de procesos de percepción, nos referimos específicamente a la manera como los usuarios del lenguaje, de la lengua, reciben la información. Y como vimos anteriormente, cada persona es vulnerable a los contextos que van enriqueciendo su propia historia de vida. Por lo tanto, en este punto debemos comprender ya que la información no nos llega a todos de la misma manera. Tenemos un mismo mensaje, pero la manera en cómo la recibimos los usuarios es completamente diferente. Al referirnos a los procesos psicológicos, pues obviamente entran aquí otra serie de elementos como, por ejemplo, tocando el aspecto y el tema de la comunicación, que se relaciona muchísimo con la lectura, las famosas barreras. Existen barreras comunicativas que podemos clasificar dependiendo de la influencia y específicamente de la manera de percibir. Tenemos barreras físicas, los ruidos, tenemos barreras psicológicas, el estrés, las preocupaciones, y en este tiempo pienso que la preocupación, el estrés y ese estado emocional que pareciera haberse apoderado de la sociedad panameña en estos momentos es increíble. Existen también procesos lingüísticos cognitivos y en este elemento, que es el producto de los dos anteriores, es que prácticamente vamos a enfocar nuestro estudio. ¿Por qué? Porque al hablar de procesos lingüísticos cognitivos, nos estamos refiriendo específicamente a aquellas competencias lingüísticas para el aprendizaje. Cuando hablo y hago la observación, cuando hablo de competencias lingüísticas para el aprendizaje, habrá quien se pregunta, bien, si todos hablamos español, entonces, ¿qué tienen que ver las competencias lingüísticas? Les diré que no es lo mismo hablar español que desarrollar y proyectar esas competencias lingüísticas. Pareciera que hablar español se ha convertido en una creencia generalizada. Sin embargo, tener las competencias lingüísticas adecuadas para hablar, en este caso nuestro idioma, tiene que ver muchísimo con la capacidad que desarrollamos como usuarios de la lengua para poder adecuarnos y adaptarnos a los distintos contextos comunicativos, a nuestros objetivos comunicacionales, a los niveles de uso de la lengua, del lenguaje y del habla, que dicho sea de paso, también son conceptos diferentes. Y todo ello junto, pues nos va a llevar a esa gran finalidad que es la interpretación semántica. ¿Qué es la interpretación semántica? Significar. En este caso,
Hablar de interpretación semántica es tanto como referirnos a aquellos esquemas o aquella interpretación, aquella decodificación que logramos hacer nosotros de la información que hemos recibido, por ejemplo, a través de un texto que estamos leyendo. En cuanto a lo que es el problema de la investigación, importante destacar la manera en la que ha sido formulada. ¿Qué aportes nos ofrece la lectura comprensiva como estrategia para el desarrollo de competencias lingüísticas para el aprendizaje de estudiantes universitarios? Y en este sentido, me interesa muchísimo presentar este enfoque desde el punto de vista de los estudiantes universitarios, porque todo estudio debe ser enmarcado en una población determinada quien va a recibir los beneficios. Para la realización de la investigación, pues me centré específicamente en los estudiantes de primer ingreso que asisten al Centro Regional Universitario de Coclé, específicamente Universidad de Panamá. ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre la comprensión lectora y el desarrollo de competencias lingüísticas fundamentales para el aprendizaje. Y este es el fin que me propongo yo, defender a través de argumentos sólidos en este estudio. Y nótese que en este caso, y a manera de fundamento, mencioné yo la relación directa entre la comprensión lectora, cuando anteriormente había utilizado el concepto de lectura comprensiva. Y lo hago ¿por qué? Porque la lectura comprensiva viene a ser apenas el primer paso para llegar nosotros entonces a esa comprensión lectora que es la que nos va a ayudar a desarrollar todas estas habilidades. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Tenemos nuestro primer objetivo general. Proponer estrategias de lectura comprensiva para el desarrollo de competencias lingüísticas para el aprendizaje en estudiantes del nivel superior. Y como ya lo habíamos mencionado, pues en este caso, estudiantes de la Universidad de Panamá, específicamente del Centro Regional Universitario de Coclé. En cuanto a lo que son los objetivos específicos, tenemos presentado 4 objetivos. Identificar las ventajas que ofrece la lectura comprensiva dentro de los procesos de aprendizaje. Describir los beneficios que ofrece la lectura comprensiva en situaciones diversas de aprendizaje. Plantear situaciones puntuales de aprendizaje que requieren la aplicación de competencias lingüísticas necesarias para el mismo. Y por último, diseñar actividades sustentadas en la lectura comprensiva que faciliten el desarrollo de esas competencias lingüísticas para el aprendizaje en estudiantes del nivel superior. Ya en el capítulo 2, marco teórico, hemos denominado la lectura comprensiva como instrumento de aprendizaje en el estudiante de nivel superior. Y para poder sustentar este capítulo, pues hemos tomado 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, las bases teóricas. Y dentro de lo que son las bases teóricas, tenemos nosotros que mencionar definitivamente la influencia ejercida por 2 grandes estudiosos de la psicología del aprendizaje. Por una parte, Jean Piaget y David
Austin. Asimismo, tenemos nosotros que tomar como referencia la diferencia que hay entre lo que es lectura comprensiva y comprensión lectora, de la que ya hemos mencionado algunos detalles. Y por último, ¿cuáles son algunas estrategias debidamente referenciadas por otros autores para el desarrollo de la misma? Ya en el capítulo 3 presentamos nosotros el marco metodológico. Y como uno de los aspectos primordiales del marco metodológico, de la metodología utilizada, pues es imprescindible hablar del tipo de investigación. En este caso, considero este estudio o esta investigación como una investigación de carácter descriptiva correlacional. ¿Por qué? Porque es una investigación sustentada específicamente en datos concretos que no van a variar, dado que van a ser estudiados dentro del contexto para el que han sido concebidos, enfatizando el contexto de la lengua, que describe la importancia de desarrollar y fortalecer competencias lingüísticas para el aprendizaje. Ampliando un poquito, es una investigación en donde cuando yo menciono que no se van a dar cambios diferentes a aquellos cambios previstos, los decimos ¿por qué? Porque simplemente tratamos de reiterar, de comprobar una vez más los supuestos teóricos planteados en el capítulo 2 y fundamentados en las teorías para el aprendizaje de Jean Piaget y las teorías para el aprendizaje significativo de David Auspeck. Asimismo, han sido vistas dentro del contexto para el cual han sido creadas. ¿Y cuál es este contexto? Definitivamente, el desarrollo y fortalecimiento, y esto es importante, el desarrollo y fortalecimiento de esas competencias lingüísticas que le van a ayudar a los estudiantes en el nivel superior, a nivel universitario, pues a desarrollarse, a comunicarse con mayor destreza en ese ámbito. Y es por ello que cabe mencionar este elemento justo en este momento, que la propuesta va a ir encaminada sobre todo hacia los estudiantes de primer ingreso universitario. Como parte de la metodología, pues entran en juego los instrumentos. Y para efectos de este trabajo, me he basado en dos tipos de instrumentos. Por una parte, una hoja de matriz de registro lingüístico. Y el segundo instrumento, una entrevista dirigida. ¿Cuál es el objetivo de la matriz para registro lingüístico? Nuestro primer instrumento. Esta matriz de registro lingüístico busca en primera instancia tratar de recoger información acerca de el estudiante promedio que llega a nuestras aulas universitarias, estudiantes de primer ingreso, valga la observación. Y para ello, aquí solamente se presenta como un modelo algunas de las preguntas relacionadas con el tipo de información que vamos nosotros a obtener. Registros usuales como el nivel de lengua, culto técnico familiar vulgar, la conciencia que tiene ese usuario de la lengua acerca del uso que hace de la misma, algún tipo de peculiaridad observada en él como persona, como usuario de la lengua.
Como parte de los aspectos lingüísticos, tenemos nosotros entonces que existen peculiaridades o prácticas, porque también podemos llamarles prácticas que los identifican o que nos identifican y que van desde las prácticas fonológicas hasta las prácticas morfológicas, las prácticas sintácticas para llegar finalmente a la práctica semántica o a las peculiaridades semánticas. Por otra parte, tenemos también una entrevista dirigida. ¿Y cuáles son las ideas fuerza para esta entrevista? Entre otras cosas, conocer de la propia voz de nuestros participantes cuál es la concepción que tienen ellos acerca de la situación actual de la lectura comprensiva y por extensión de la comprensión lectora a nivel de región, a nivel de país y a nivel de Latinoamérica. Y es por ello que nuestra primera idea fuerte se basa en la siguiente premisa. Existe la idea generalizada de que el panameño común no lee. La pregunta, ¿cuál es tu opinión en este respecto? Nótese que son preguntas completamente abiertas, porque al ser una entrevista dirigida, pues obviamente tenemos la posibilidad que hay que respetar de que en la medida del desarrollo de la entrevista vayan surgiendo otros temas y vaya surgiendo información relevante para insertarla en la propuesta. Antes de continuar con el siguiente punto, debo aclarar que los participantes en este trabajo son estudiantes de primer ingreso en la Universidad de Panamá. Diferentes carreras, diferentes facultades, que tienen en común, y eso forma parte de la hoja de matriz en los términos generales, que comparten, entre otras cosas, el contexto de la edad, edades aproximadas. Otro contexto, el contexto regional. Pero por lo demás, hay contextos que los identifican y le dan esa identidad de cada persona. Pero también tienen en común el hecho de que todos fueron invitados y decidieron participar de forma voluntaria. Y me alegra muchísimo decir que llegaron hasta el final de la investigación, lo que me complace sobremanera. En el capítulo 4, presentamos nosotros a través de algunas gráficas y una breve descripción de cada uno, el análisis de los resultados obtenidos tanto a través de la matriz de registro lingüístico como de la entrevista dirigida. Y aquí no me detengo porque, tal como lo mencioné al inicio de mi presentación, este análisis de resultados es lo que da origen al diseño de la propuesta. La propuesta que voy a presentarles en este momento es el resultado de este estudio. La propuesta ha sido enfocada bajo el título de Propuesta para la inserción de la lectura comprensiva en todas las disciplinas de enseñanza a nivel superior, con énfasis en estudiantes de primer ingreso en las aulas universitarias. Y debo mencionar que es una propuesta que ha estado preparándose desde hace algún tiempo. Aproximadamente, y así lo planteo en el texto escrito, desde el año 2014 comenzaron las iniciativas para fortalecer parte de las falencias
en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de rendimiento de los estudiantes que llegaban a las aulas universitarias. Deficiencias ubicadas específicamente en asignaturas como por ejemplo español, matemática e inglés. A partir de ese momento, pues comenzó una serie de actividades y de proyectos encaminados a trabajar ese reconocimiento o esa propuesta con un nivel más alto de formalidad. Y es así como a partir del año 2016-2017 encontramos nosotros que se va oficializando como un primero como un prerequisito y luego como un requisito para el ingreso a la carrera seleccionada por el estudiante porque abarca todas las facultades y a todas las carreras, el famoso curso de introducción a la vida universitaria, mejor conocido como IVU, en donde se hace un énfasis, por ejemplo, en el caso específico de español, que es el área en el que yo me estoy desenvolviendo, se hace un énfasis bastante grande en lo que es el desarrollo de la comprensión lectora, dado que la comprensión lectora no es exclusiva del español. Un estudiante que no comprende lo que lee, pues simplemente no va a comprender ninguna de las otras asignaturas o de las informaciones y contenidos que se desarrollen en ellos. Y es así, pues como en términos generales, puedo describir el tema o el núcleo problemático ubicado específicamente en la lectura comprensiva como una propuesta que busca una adecuación curricular que promueva la inclusión de la lectura comprensiva en todas las disciplinas académicas, en todas las asignaturas sociales, humanísticas, científico-técnicas, durante el primer nivel de ingreso en la enseñanza superior. Esto implica que los encargados directamente de evaluar la propuesta al mismo tiempo tengan que repensar esa malla curricular que existe para todas las carreras y para todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque el ideal es insertar de manera obligatoria la lectura comprensiva. Señores, leemos en español, en matemática, en física, en química, en contabilidad. Y existe material de apoyo informativo que se genera continuamente a nivel mundial y que al mismo tiempo nos mantiene actualizados. Díganme ustedes si no es importante o no es ventajoso que el estudiante que tenemos nosotros a partir de un segundo año a nivel universitario sea capaz de producir ya dentro de ese proceso de comprensión lectora sus propios esquemas y su propia decodificación personal de los mensajes. Delimitación del tema, la inclusión de la lectura comprensiva como mecanismo para fortalecer las competencias lingüísticas para el aprendizaje de los estudiantes en el nivel superior. El diseño de la propuesta está basado específicamente en Ander 2016, quien señala que para planificar un proyecto educativo, en este caso una propuesta, respondemos o debemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, la propuesta como tal. ¿Para qué? ¿Para quiénes?
con quiénes los vamos a desarrollar, dónde, cuándo, cuánto, refiriéndonos a las etapas, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los medios o instrumentos y por supuesto ese seguimiento, ese monitoreo a través de una evaluación continua, a través de una evaluación parcial y a través de una evaluación final, haciendo la observación de que es un proyecto que inicia y que requiere y demanda un compromiso no solamente por parte de las unidades administrativas responsables, sino de todo ese conjunto de docentes, de coordinadores de carrera, de coordinadores de escuelas, de coordinadores de facultad que dirigen el centro. ¿Cuál es el impacto estimado? Buscar esa participación consciente, activa y sistemática por parte de los estudiantes. ¿Y por qué no? Por parte de los docentes también, con la intención de querer hacer y enseñar a hacer mediante mecanismos motivacionales reconocidos mediante diagnósticos y resultados confirmados, como es el caso del estudio que hoy les presento. De la misma manera, la función va encaminada hacia la búsqueda de vías y otras formas no tradicionales para transmitir valores, cultura, incentivando la creatividad. En mis propias palabras, repensando lo que tenemos y haciendo uso de lo que nos hemos comprometido a desarrollar. En mi caso personal, e insisto, como docente de español y como sociolingüista. Finalmente, como conclusiones, pues se busca, sobre todo, demostrar la lectura comprensiva como una herramienta verdaderamente eficaz y funcional para el desarrollo y fortalecimiento de competencias lingüísticas para el aprendizaje. La aclaración de los conceptos. No es lo mismo lectura comprensiva que comprensión lectora. Y finalmente, llegar a la metacognición como fin ulterior en el proceso de enseñanza, pero también en el proceso de aprendizaje. Como recomendaciones, pues se presenta en primer lugar validar la viabilidad de la propuesta aquí presentada. En primer lugar, frente al Consejo Académico autorizado a nivel de la Universidad de Panamá, considerar a nivel de centro regional universitario esta propuesta mediante juntas de centro o de facultad debidamente normadas. Recomendar a los coordinadores de escuelas del centro regional universitario, específicamente de COCLE, la integración de la lectura comprensiva en la programación analítica de sus clases y publicitar este tipo de actividades en otros niveles de educación académica. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, quien nos lleva prácticamente la materia prima a nuestras aulas de primer ingreso. Para terminar, pues me place presentarles parte de la bibliografía utilizada como referencia y como sustento y para argumentar la defensa del trabajo y la presentación del tema. Quiero decir, sobre todo, esta máxima que me identifica. Solo alcanza el triunfo quien realiza su máximo esfuerzo. Enorme, 2 de diciembre de 2021.
Muchas gracias.